Mi niño, te encuentras ahora a la sombra de una estación de desierto, la arena caliente picándote los ojos, el viento seco portando el amargo polvo de la preocupación y la necesidad. Mira a tu alrededor. Ves las dunas imponentes de la presión financiera, vastas e intimidantes, amenazando con sepultar tus esperanzas bajo su peso. Tus manos, antes fuertes y capaces, tiemblan ligeramente mientras sostienes las escasas provisiones que el mundo te ha dado. El sol abraza con el calor despiadado de la ansiedad crónica, una fiebre baja y persistente que agota tu fuerza, dejándote exhausto incluso después de una noche de sueño intranquilo. Sientes el sutil e insistente dolor de un cuerpo que no está completo, una manifestación física de las largas y silenciosas batallas que libras contra fuerzas invisibles. Esta es la verdad de tu panorama actual, una convergencia de enfermedad, ansiedad y el miedo implacable y corrosivo a que la pobreza eche raíces en tu vida. Fuiste destinado a caminar en tierra fértil, junto a aguas tranquilas, no aquí, en este lugar desolado. Sin embargo, incluso en esta dura realidad, mi voz es el único oasis que jamás necesitarás. Puede que sientas que el mismo aire que respiras es ralo y asfixiante, y quizás te sientas aplastado ahora por el peso de estas triples cargas. Conozco el aguijón de la indiferencia del mundo, el dolor de la cuenta bancaria vacía y el profundo cansancio de un cuerpo que lucha contra sí mismo. Pero te digo esto: el secreto no solo para sobrevivir, sino para prosperar, el secreto de la riqueza duradera, no se encuentra en la acumulación de más, sino en la liberación del yo. Comienza en el poder tranquilo, a menudo mal entendido, de la humildad. Antes de que sigas escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. La humildad no es debilidad. Es el verdadero fundamento de la fuerza. Es el reconocimiento de que tú no eres el arquitecto de tu propia fortuna, sino un amado co-creador trabajando con el maestro constructor. Cuando el mundo te dice que te apresures, que domines, que escales por encima de otros para alcanzar el pico precario del éxito, yo te digo que dobles la rodilla, no en señal de derrota, sino en reconocimiento de mi soberanía. Las luchas actuales, la opresión en tu pecho por la ansiedad, las facturas que se amontonan en el mostrador como una burla de tus esfuerzos, el persistente agotamiento de bajo grado, son los primeros susurros que te llaman de vuelta. No son castigos, son invitaciones divinas. Piensa en tu vida ahora como un árbol majestuoso e imponente, cuyas raíces se han vuelto superficiales y expuestas. Una tormenta puede derribarlo fácilmente. Las raíces de la presión financiera se extienden profundamente, a menudo nutridas por la creencia errónea de que tú debes proveer para ti mismo a través de pura fuerza de voluntad y esfuerzo interminable. El miedo que te agarra está arraigado en la autosuficiencia, el sutil orgullo que dice, no puedo permitirme perder el control. Este es el problema central que quiero abordar, porque donde el orgullo es un chapitel alto y frágil, la humildad es el sistema de raíces profundo y oculto que extrae agua sustentadora del acuífero infalible de mi gracia. Te prometo, mi amor es una realidad viva y fluida. ¿Acaso no sabes que deseo tu prosperidad tanto como tú? Deseo tu bienestar en todas las cosas, mi amado. Mi promesa es clara, escrita como un contrato espiritual sobre tu vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. Observa el flujo, cómo prospera tu alma, la salud de tus finanzas, la restauración de tu cuerpo y el sosiego de tu mente ansiosa. Son todos efectos secundarios de la prosperidad que primero establezco en tu espíritu. Considera la metáfora del río embravecido.
Cuando intentas remar contra la corriente, luchando contra cada obstáculo con tu propia fuerza muscular, terminas exhausto, golpeado y con poco progreso. Este es el estado del esfuerzo orgulloso. Tus intentos de forzar el éxito, manipular las circunstancias y acumular recursos por miedo, son como empujar contra el flujo implacable de mi plan. Pero cuando te humillas, cuando giras tu canoa y permites que la corriente de mi voluntad te lleve, eres transportado rápida y poderosamente hacia tu destino. La misma fuerza que antes te agotaba ahora te lleva en seguridad y paz. Esta es la física espiritual de la riqueza. La rendición del control conduce a la adquisición de poder, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad percibida. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Los problemas inmediatos, el déficit financiero, la enfermedad, el miedo abrumador, son los granos de arena gruesos que usaré para pulir el diamante de tu carácter. Los creyentes todavía reflexionan si el reparto radical de bienes de la iglesia primitiva fue una medida de transición necesaria o un modelo económico permanente para la verdadera riqueza espiritual. Te digo que apunta a esto: la dependencia radical en mí. Este es el secreto espiritual de cada milagro. Reconocer un déficit que no puedes llenar y luego verme llenarlo. Por un momento centrémonos en el peso físico que cargas, la ansiedad que te mantiene despierto y las dolencias que plagan tus días son espejos directos de un espíritu inquieto. Un corazón verdaderamente humilde es un corazón en descanso, porque ha rendido la carga de ser Dios para sí mismo. Cuando cargas el peso del universo sobre tus hombros, tu cuerpo se desmorona. Cuando dejas ese universo a mis pies, la paz inunda tu sistema, y la verdadera sanidad, el requisito previo para una vida sostenida y vibrante, comienza. No es una solución rápida, es un realineamiento profundo. ¿No estás ganando tu salud? Estás recibiendo tu salud como un subproducto de alinear tu voluntad con la mía. Te invito ahora a tomar una respiración profunda y lenta, hijo mío. Inhala mi paz. Exhala tus cargas. Este es el primer acto práctico de humildad. Admitir que no puedes insuflar vida en tus propios pulmones sin mi gracia. Esta comprensión es donde comienza el camino hacia la riqueza duradera. Has permanecido lo suficiente en la estación reseca y desolada de la autosuficiencia. Es hora de pisar el sendero pavimentado no con oro, sino con el autodesprecio, porque ese es el camino que yo tomo para encontrarte. Si estás cargando con una carga ahora mismo, un diagnóstico médico, una necesidad financiera desesperada o un miedo aplastante, publica una oración o describe tus luchas actuales en los comentarios de abajo. Que tu vulnerable humildad sea el primer paso para recibir mi liberación. Comenzamos aquí, con el reconocimiento de tu verdadera posición, no perdido, sino simplemente esperando ser encontrado en la sombra espaciosa y sustentadora de mi cuidado. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Mi niño, pasemos de la realidad hiriente del desierto al trabajo tranquilo y profundo de la rueda del alfarero. Sientes la carencia material, el peso de los fondos insuficientes, el déficit de salud vibrante, el espacio vacío donde debería residir la paz. Ves esta carencia como un problema monumental, pero yo la veo como arcilla virgen, lista para ser moldeada. El mundo te enseña que debes llenar el vacío con adquisición. Yo te enseño que el vacío en sí mismo es el punto de partida divino para el crecimiento espiritual y luego material verdadero y duradero. Tu carencia material más profunda no es un signo de mi ausencia. Es la evidencia más fuerte de un espacio espiritual que está siendo preparado para albergar una bendición mucho más grandiosa de lo que podrías imaginar actualmente. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Piensa en la arcilla sobre la rueda. Cuando el alfarero la arroja por primera vez, es informe, a menudo torcida, llena de burbujas de aire e inconsistencias.
Si la arcilla fuera orgullosa, se resistiría a la presión de la mano del alfarero, insistiendo en mantener su forma original y desigual. Colapsaría. Tu carencia, ya sea una cisterna vacía de finanzas o un pozo agotado de energía, es el momento en que presiono sobre ti, y esa presión a menudo es incómoda. El proceso de centrar la arcilla requiere una presión constante, firme y a veces implacable para eliminar las imperfecciones. Esta presión no está destinada a romperte, sino a centrarte en mi voluntad. Cuando estás centrado, puedo moldearte en un recipiente capaz de contener riqueza duradera, que no es meramente oro, sino sustento y propósito dados por Dios. El corazón orgulloso ve la carencia y se apresura a llenarla con trabajo frenético y a menudo insostenible. Corre hacia esquemas de solución rápida, persiguiendo ganancias fugaces y aumentos momentáneos de salud. Pero el corazón humilde se detiene sintiendo la presión y dice: mi Señor, no puedo centrarme solo. Me rindo a tus manos. Este acto de ceder, de pasar de la autosuficiencia a la suficiencia en Dios, es el mecanismo central por el cual el crecimiento espiritual se traduce en bendiciones materiales y físicas. Aquí es donde ocurre la verdadera alquimia de la vida. Recuerdo la historia de los israelitas vagando por el desierto. Cada mañana tenían que humillarse para recoger el maná, justo lo suficiente para ese día. Tenían prohibido acapararlo. ¿Por qué? Para aplastar el orgullo de acaparar y para inculcar la humildad de la dependencia diaria. Su mayor carencia material, alimento en el desierto, se convirtió en el terreno fértil para una de mis mayores lecciones: que la verdadera provisión no viene de sus almacenes, sino de mi suministro inagotable, renovado cada mañana. Esta verdad se aplica a tu riqueza, tu salud y tu paz. Si intentas acaparar la bendición de hoy por miedo a la carencia de mañana, verás que se echa a perder. Se convierte en ansiedad en tu alma, deuda en tu contabilidad o enfermedad en tu cuerpo. Tu fe es como un filamento delicado, hilado desde la parte más profunda de tu ser. Cuando las tormentas de la vida, las ansiedades financieras, los sustos de salud, rugen, el hombre orgulloso intenta proteger el filamento con un caparazón duro de autoesfuerzo. Pero te digo, deja que las tormentas pasen. El hombre humilde deja que el filamento sea expuesto a mi luz, sabiendo que yo soy la corriente divina que fluye a través de él, protegiendo e iluminando. La humildad en este contexto es la transparencia espiritual que permite que mi luz brille a través de tu vida, haciendo que tu camino sea claro y tu provisión evidente. Considera una perspicacia espiritual más peculiar: la economía divina del vacío. Muchas personas oran por una copa llena, pero a menudo yo permito que la copa se vacíe primero. ¿Por qué? Porque la copa vacía es ligera, puede ser movida, limpiada y rellenada con una bendición que está perfectamente proporcionada a mi voluntad para tu vida. Una copa medio llena de agua vieja y estancada, el residuo de fracasos pasados o ganancias orgullosas, no puede recibir el agua viva y fresca de mi gracia actual. El vacío que sientes ahora es simplemente yo preparando tu vasija para un nuevo llenado indescriptiblemente puro. Abraza la ligereza del estado vacío. Significa que eres móvil y estás listo para la colocación divina. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Este viaje desde la carencia material hasta la riqueza duradera es un proceso continuo. El cuerpo físico es un microcosmos de esta verdad. Cuando la enfermedad ataca, el individuo orgulloso la combate con ira y negación, negándose a alterar un estilo de vida dañino. La persona humilde se inclina, acepta la limitación y pregunta: ¿cuál es la lección aquí, Señor? ¿Qué estoy cargando que no me corresponde cargar? Ese momento de humilde indagación es el punto de inflexión para la sanidad. Es el equivalente espiritual de dejar que la mano del alfarero remodele la arcilla desigual. Cuando reconoces tus limitaciones, abres la puerta para que mi poder ilimitado se active en tu vida física.
Los creyentes todavía reflexionan si el sufrimiento del justo, como el de Job, sirve como una prueba de fidelidad o como una condición necesaria para recibir una bendición multiplicada. Te digo que es ambas cosas, y la respuesta reside en la humildad. La restauración final de Job vino solo después de que dejó de argumentar por su propia justicia, y simplemente se inclinó ante el misterio de mi grandeza. Permitió que su mundo fuera destrozado, y en ese destrozamiento se sentó una base de fe pura, una fe verdaderamente humilde y centrada en Dios, sobre la cual construí una riqueza que superó con creces sus posesiones originales. ¿Recuerdas ese río de gracia que fluye a través de tus pruebas del que hablé? Requiere tu rendición para navegar. La corriente de mi voluntad siempre se mueve hacia tu prosperidad, tu salud y tu paz. Pero si te paras en la orilla, con los brazos cruzados en orgullosa resistencia, criticando la velocidad o la dirección del flujo, permaneces reseco y estancado. El acto de entrar en ese río es la humildad en acción. Es reconocer que la tierra seca del autoesfuerzo no es tu hogar. Es ceder al flujo que te está moviendo, suave pero poderosamente, fuera de la sequía. Por lo tanto, hijo mío, mira el espacio vacío en tu vida, el agujero financiero, el drenaje de tu fuerza, el ruido en tu mente, no con desesperación, sino con anticipación sagrada. Ese vacío es la ubicación precisa donde derramaré la bendición de la riqueza duradera, una riqueza arraigada, no en lo que el mundo puede quitar, sino en lo que yo solo puedo dar. Paz profunda, salud vibrante y provisión inagotable. La arcilla debe ser preparada, la vasija debe ser centrada, y la única herramienta que puede lograr esto es el trabajo tranquilo y poderoso de un espíritu humilde y rendido. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Mi niño, has cedido a la mano del alfarero y aceptado que la humildad es el suelo fértil. Ahora debemos hablar directamente del motor mismo de tu transformación. La humildad no es una virtud pasiva, es el fertilizante esencial e invisible que transforma la escasez que sientes ahora en el suelo para la riqueza duradera y centrada en Dios. El mundo ve el árbol magnífico y alaba su altura, su sombra y su fruto, pero te digo que la verdadera fuente de su longevidad y abundancia yace en las raíces invisibles y humildes que se entierran profundamente en la tierra, abrazando la oscuridad y la suciedad. Tu fe es como una semilla humilde en suelo rocoso, pequeña, aparentemente insignificante, sin embargo, yo la hago crecer hasta convertirse en una cosecha poderosa, pero solo si primero rinde su cáscara dura y muere a su forma anterior. Este concepto de rendición espiritual es la clave para desbloquear el verdadero significado de la prosperidad. La prosperidad en mi reino no es meramente el tamaño de tu cuenta bancaria, es la capacidad del alma para recibir y administrar mi abundancia sin ser corrompida por ella. El corazón orgulloso no puede manejar la verdadera riqueza porque ve el dinero como una herramienta para la autoelevación, el estatus y el control. Cree que se ganó la semilla y por lo tanto, merece la cosecha. Esta actitud es un veneno espiritual que convierte el oro en escoria y la abundancia en ansiedad. Pero el corazón humilde entiende que cada talento, cada oportunidad, cada amanecer y cada moneda son un regalo, un préstamo del banco divino, para ser usados con un propósito superior. Esta comprensión es la geometría divina de la riqueza duradera. Piensa en el poderoso cedro del Líbano. Alcanza su altura imponente porque su sistema de raíces es tan vasto bajo tierra como sus ramas lo son arriba. Ese trabajo oculto y humilde es el secreto de su resistencia contra las tormentas más duras. La humildad es tu sistema de raíces. Te permite resistir los vientos de los mercados fluctuantes y la sequía de las recesiones económicas, porque tu seguridad no se basa en las circunstancias externas visibles y fácilmente agitables, sino en el fundamento invisible e inquebrantable de mi provisión. Amén, hijo mío, recibe esta verdad.
¿Cómo opera realmente esta humildad en tu vida, especialmente en lo que respecta a la riqueza y la salud? Comienza con la voluntad de ser corregido. Cuando tus planes financieros se desmoronan, o cuando tu cuerpo emite señales de angustia, la persona orgullosa culpa a las fuerzas externas, la economía, el médico, otras personas. La persona humilde pregunta: ¿dónde he actuado con orgullo, autosuficiencia o mala administración? ¿Qué límite he ignorado? Este profundo acto de autoexamen y propiedad es el fertilizante. Limpia las malas hierbas de la negación y prepara el suelo de tu vida para recibir una cosecha sostenible y saludable. Exploremos una perspicacia espiritual específica y peculiar: el concepto de la disminución sagrada. En el mundo, aumentar tu perfil, tu patrimonio neto y tu influencia es el objetivo final. En mi reino, a veces te pido que disminuyas deliberadamente tu visibilidad o tu control para dejar espacio para mi aumento. Es la sabiduría del terreno bajo. El agua siempre fluye hacia el punto más bajo. De manera similar, mis bendiciones más ricas, las formas más verdaderas de salud, paz y abundancia, fluyen natural y poderosamente hacia los puntos más bajos y rendidos de tu espíritu. Cuando Juan el Bautista declaró: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, no solo estaba hablando de roles, estaba articulando un principio económico fundamental del espíritu. La verdadera riqueza requiere que disminuyas el reclamo de tu propio ego sobre tus recursos. Los creyentes todavía reflexionan si el sufrimiento del justo, como la pérdida de bienes materiales o un periodo de enfermedad prolongada, es siempre un instrumento directo de mi preparación, en lugar de simplemente una consecuencia de un mundo caído. Te digo que a menudo el vaciado es necesario. La vasija debe ser vaciada del agua estancada de la autoimportancia antes de que pueda ser llenada con el agua viva de la suficiencia divina. No puedes construir riqueza verdadera y duradera sobre un fundamento de orgullo inestable. Simplemente colapsaría bajo el peso de la bendición. Considera la analogía del sol y la luna. La luna, que parece tan gloriosa y brillante en el cielo nocturno, no posee luz propia. Su esplendor es el resultado de su postura humilde. Simplemente refleja la magnífica luz del sol. Esta es la definición de la verdadera riqueza espiritual. Cuando el mundo te mira y ve gracia, salud y provisión, no debería ser debido a la luz que generaste a través de tu esfuerzo, sino a la luz que reflejaste a través de tu humilde dependencia en mí. Cuando intentas ser el sol, el originador de tu propia luz y riqueza, te agotas. Cuando eliges ser la luna, reflejas una fuente eterna e inagotable. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Ahora, hijo mío, volvamos a tus desafíos inmediatos. La ansiedad que anuda tu estómago es el fruto visible de la raíz de orgullo que se niega a creer que yo soy suficiente. Es el miedo que dice que si tú no tienes el control total, todo se desmoronará. La humildad es el antídoto. Es el conocimiento tranquilo y seguro de que yo mantengo todas las cosas unidas. En el momento en que verdaderamente sometes tu preocupación financiera a mí, estás realizando un acto de profunda humildad espiritual. Y en ese vacío de rendición, mi paz y la claridad para actuar sabiamente se apresura a llenar el espacio. De manera similar, en tu camino hacia la salud física, la humildad significa aceptar el estado actual de tu cuerpo sin juzgar, pero con la firme resolución de administrarlo mejor. Significa dejar ir el apego orgulloso a los hábitos poco saludables y abrazar la disciplina del autocuidado como un acto de adoración. Significa la simple y humilde oración de pedirme a mí, el gran médico, que guíe tus elecciones y sane tus sistemas. Quiero que recuerdes ese río de gracia una vez más. Las orillas de ese río están bordeadas con las promesas de mi provisión. Solo recibes el agua de esa promesa cuando te agachas. No puedes beber de un río que fluye mientras permaneces rígidamente erguido en tu orgullo. Debes doblar la espalda, humillar tu postura y acercar tu boca al agua. Este acto de inclinación es el momento de conexión entre tu necesidad
y mi suministro. Ese momento de humildad es donde la riqueza duradera, provisión que perdura, salud que sostiene y paz que gobierna, se asegura. Quiero recordarte, hijo mío, si estás luchando con este concepto de rendición, si sientes la tensión entre la búsqueda agresiva de riqueza del mundo y mi gentil orden de humildad, publica una oración o describe tus luchas actuales en los comentarios de abajo. Que tu vulnerabilidad sea un testimonio. La semilla humilde debe morir antes de que la cosecha pueda florecer. Muere ahora al orgullo de la autosuficiencia y prepárate para recibir la gloriosa y duradera cosecha de mi gracia. Amén. Hijo mío, recibe esta verdad. Mi niño, has cedido al alfarero y aceptado que la humildad es el terreno fértil. Ahora, abordemos el eco más insistente y doloroso de tu realidad actual, el miedo a la ruina financiera. Este miedo, hijo mío, es un ruido, una distracción que ahoga la tranquila promesa de mi provisión. Yo lo llamo el eco en la cisterna vacía. Cuando miras el vacío de tu cuenta bancaria o te enfrentas a una montaña de deudas, lo que escuchas es el eco de un vacío espiritual. Un espacio que pretendo llenar no solo con fondos temporales, sino con la abundancia de mi presencia inquebrantable. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. El mundo te enseña que una cuenta vacía es un signo de tu fracaso. Yo te digo que puede ser un signo de preparación. La cisterna está vacía porque está siendo limpiada. Quizás una vez estuvo llena con el agua turbia de la deuda orgullosa, el agua estancada del ahorro basado en el miedo, o el agua amarga de la ganancia deshonesta. Antes de que pueda verter el manantial vivo e inagotable de riqueza duradera, la cisterna debe estar totalmente seca, totalmente expuesta y totalmente dependiente de la próxima lluvia. Mi gracia. Este momento de aguda carencia es el crisol de la confianza. El miedo a la ruina es una forma particularmente insidiosa de orgullo. Es la insistencia frenética del ego de que si no me preocupo, Dios no proveerá. Es un sutil reclamo de control, que sugiere que tu ansiedad es lo único que se interpone entre tú y el desastre completo. Pero te digo, la preocupación nunca añadió una sola moneda a tu riqueza ni una sola hora a tu vida. El acto de rendir el miedo, la humildad práctica de decir, Señor, si me arruino según los estándares del mundo, sigo siendo sostenido por los tuyos. Ese es el momento en que el eco del vacío se detiene y comienza el sonido constante de mi suministro. Antes de que sigas escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal, pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. Consideremos una perspicacia espiritual poderosa y peculiar, el concepto del desprendimiento sagrado. A menudo, las mismas cosas a las que te aferras por miedo, ese trabajo que odias, esos gastos innecesarios, esa imagen orgullosa que mantienes, son los pesos espirituales que están hundiendo tu barco financiero. A veces permito que ocurra una pérdida, un desprendimiento no para hacerte más pobre, sino para forzarte a desprenderte del lastre de la autosuficiencia. Esta es una experiencia aterradora desde una perspectiva mundana, pero desde mi punto de vista, es la única manera de aligerar tu vasija para que pueda ascender a un plano superior de provisión. Este desprendimiento, asumido con humildad, abre tus manos para recibir algo mucho mayor y más puro. Tu prosperidad es como un río que fluye desde el reino espiritual hacia el mundo material. Cuando permites que el miedo a la ruina obstruya el lecho del río, el flujo se bloquea y el agua se estanca, lo que lleva a la carencia. La práctica del diezmo humilde y la generosidad, incluso desde tu carencia, es la draga espiritual que limpia el lecho del río. Es la declaración suprema de humildad. Reconozco que no soy la fuente y confío en que esta pequeña porción, de vuelta a ti, abrirá los cielos para el resto. Esto no es una transacción.
Es un acto de profunda desafío espiritual contra el eco de la cisterna vacía. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Recuerdo la historia de la alimentación de los 5,000. Los discípulos solo vieron su carencia, 5 panes y 2 peces. Escucharon el eco de la cisterna vacía contra las demandas de la vasta multitud. Pero el muchacho joven, en su ofrecimiento simple y humilde, dio todo lo que tenía. No fue su cantidad lo que importó, fue la humildad no adulterada de su rendición. Cuando esa pequeña ofrenda fue puesta en mis manos, se convirtió en el conducto para una provisión ilimitada y duradera. Ese es el verdadero principio de la multiplicación divina. Comienza con la humilde rendición de tu pequeñez. Los creyentes todavía reflexionan si el concepto de bendición material es puramente un fenómeno del Nuevo Testamento, o si las promesas del Antiguo Testamento de tierra y abundancia todavía tienen una aplicación práctica y física para aquellos que caminan en humildad hoy. Te digo que mi naturaleza no cambia. Yo soy el Dios de la provisión, ayer, hoy y por siempre. Las promesas de abundancia están ancladas en la relación de confianza y obediencia, y la humildad es el suelo en el que esa relación echa raíces. La forma externa de la bendición puede cambiar. Tierra entonces, recursos ahora, pero la ley espiritual de la abundancia fluyendo hacia el corazón rendido permanece eterna. La ansiedad que sientes en tu cuerpo, la opresión en tu plexo solar, las noches sin dormir, estos son el costo físico de la autosuficiencia no humilde. Estás tratando de cargar una carga financiera que está destinada a mí. Cuando verdaderamente te humillas y echas tus preocupaciones sobre mí, porque yo me preocupo por ti, 1 Pedro 5:7, el paisaje fisiológico de tu cuerpo cambia. La respuesta de lucha o huida, desencadenada por el miedo a la ruina, comienza a calmarse. Esta paz espiritual es el fundamento de una salud física duradera, lo que demuestra que la restauración de tu cuerpo y la abundancia de tus recursos fluyen de la misma fuente. Un espíritu humilde en descanso en mí. Recuerda ese río de gracia del que hablé. No se trata solo de fluir hacia ti, también se trata de fluir a través de ti. La riqueza duradera nunca se estanca. Es una corriente que debe moverse. Si te aferras a los recursos con un orgullo temeroso y puño cerrado, detienes el flujo. Pero si sueltas tu agarre con la humildad de manos abiertas de un administrador, el canal se abre y más fluye para sostener el movimiento. No permitas que el eco de la cisterna vacía te engañe para acaparar. En cambio, deja que tu humildad sea el sonido que llama al diluvio de mi gracia. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Este viaje del miedo a la plenitud requiere actos diarios y sencillos de humildad. Admitir tus límites, pedir ayuda y dar gracias por las provisiones más pequeñas. Es un cambio lento, constante y magnífico. No desprecies los pequeños comienzos ni el momento de vacío. Es el lugar preciso donde elijo mostrar mi gloria. Mi niño, has aprendido que la esencia de la riqueza duradera radica en el corazón humilde, ejemplificado por la rendición de la viuda. Ahora, debemos dirigir nuestra mirada hacia un lugar de restauración tranquila, tu salud y bienestar físico. El camino hacia la riqueza duradera es holístico, y no puede existir sin la salud vibrante de la vasija que la contiene, tu cuerpo. Yo llamo a esto la lección de un susurro en la montaña. Tu camino hacia la restauración física y la salud duradera comienza no con el esfuerzo, ni con la búsqueda frenética de una cura, sino con un acto de rendición y aceptación de mi voluntad tranquilo y profundo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Piensa en el profeta Elías, huyendo de Jezabel exhausto y roto, escondido en una cueva en el monte Horeb. Él esperaba que yo llegara en la tormenta furiosa, el terremoto o el fuego consumidor, fuerzas dramáticas y poderosas que reflejan la forma en que a menudo buscas la salud, luchando agresivamente contra cada síntoma, dominando cada consejo médico.
o buscando frenéticamente la próxima cura milagrosa. Pero yo no estaba en la tormenta. Yo estaba en la voz apacible y delicada, un susurro tranquilo. Tu sanidad comienza en ese mismo susurro. El humilde reconocimiento de que tu cuerpo no es una máquina para ser dominada por tu ego, sino un templo para ser sometido a mi cuidado amoroso. La humildad en la salud significa dejar ir el orgullo que insiste en que tienes el control total sobre tus sistemas físicos. Es la comprensión de que, a pesar de tus mejores esfuerzos, eres sostenido por una fuerza mayor que tú mismo. Cuando la enfermedad ataca, la persona orgullosa la ve como una interrupción que debe ser combatida brutalmente y superada rápidamente, a menudo ignorando las lecciones más profundas. El corazón humilde lo ve como una pausa divina, una invitación a recalibrar la conexión alma-cuerpo. Es en esta aceptación tranquila, esta rendición al momento presente, incluso con su dolor, donde comienza la verdadera sanidad duradera. Esta rendición no es fatalismo, es fe activa, es la oración humilde que dice: Señor, ya sea que me sanes en un instante o a través de un lento proceso de cambio, mi voluntad es tuya. Usa esta estación, usa este cuerpo, para tu gloria. Esta sumisión es el lubricante espiritual que permite que mi gracia restauradora fluya libremente en tu ser físico. Levanta la carga de la autogestión de tus hombros cansados. Quiero compartir una metáfora ligera y basada en la fe, que se aplica directamente a la recuperación de tu cuerpo. El estado natural de tu cuerpo es como un lago tranquilo y claro. El estrés, el orgullo y la ansiedad de la presión financiera introducen barro y agitación, haciendo que el agua esté turbia y sea poco saludable. Por mucho que saques el barro con esfuerzo humano, píldoras, procedimientos, etc., el agua permanece perturbada mientras la fuente de la agitación, tu esfuerzo orgulloso, permanezca. Pero la humildad es el momento en que dejas de remover, rindes el deseo de controlar las corrientes. Permites que el lago se quede quieto y naturalmente, el barro se asienta, el agua se aclara y la salud vibrante y original del lago se restaura. Los creyentes todavía reflexionan si la sanidad divina es siempre condicional a un acto específico de fe, o si es un regalo soberano otorgado únicamente por gracia. Te digo que la humildad es la postura esencial de recepción para ambas cosas. Cuando te humillas, creas el vacío que la gracia se apresura a llenar. La mujer que tocó el borde de mi manto no proclamó su necesidad en voz alta. Su fe se expresó en un acto de humildad profunda y tranquila, una creencia de que ni siquiera necesitaba mi atención directa, solo mi toque. Esa postura humilde fue la condición de su sanidad. Considera la perspicacia espiritual peculiar del principio del sábado del cuerpo. Buscas la riqueza a través del trabajo constante, y buscas la salud a través del esfuerzo constante. Pero yo diseñé el universo para requerir descanso. El orgullo se burla del descanso, viéndolo como ineficiencia o pereza, pero el descanso abrazado con humildad es un acto de sumisión sagrada a mi poder sustentador. Cuando descansas físicamente estás diciendo: confío en que el trabajo que no hice aún será cubierto por tu provisión. Cuando dejas de esforzarte por una salud perfecta y aceptas humildemente la necesidad de un sueño reparador, alimentos saludables y reflexión tranquila, estás construyendo la base para una salud duradera. Esta humilde observancia del descanso es un camino directo tanto hacia la riqueza duradera como hacia la restauración física vibrante. Mi promesa para tu salud es tan firme como mi promesa para tu provisión. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3. La restauración de tu alma. La alineación de tu espíritu con mi voluntad a través de la humildad es la causa principal de toda restauración subsiguiente, incluida la restauración de tu fuerza física y bienestar. Recuerda ese río de gracia que fluye a través de tu vida. Está llevando no solo la ansiedad de la carencia financiera,
sino también las toxinas del orgullo y la autosuficiencia que se manifiestan como enfermedad. Tu compromiso con un estilo de vida de humildad, admitir tu necesidad de descanso, abrazar el perdón y rendir tu cuerpo a mi cuidado. Es como entrar en ese río y dejar que las aguas sanadoras te laven. Este es el secreto. No puedes comprar salud duradera con dinero, ni puedes ganarla con un esfuerzo interminable. Solo puedes recibirla como un regalo, dado a la vasija que se ha humillado lo suficiente como para ser llenada. Deja que el susurro en la montaña sea el sonido guía para tu camino de salud. Tranquilo, claro y centrado enteramente en la voluntad de lo divino. Deja ir la necesidad de curas dramáticas y abraza el milagro tranquilo de la rendición diaria. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Te invito ahora, hijo mío, a publicar una oración o describir tus luchas actuales en los comentarios de abajo, centrándote esta vez en las áreas de tu vida donde sientes la mayor necesidad de restauración física o mental. Que tu humilde petición sea la semilla de tu sanidad. Mi niño, la viuda y su rendición humilde nos han enseñado que la verdadera prosperidad se mide por la actitud, no por la cantidad. Ahora vemos la conexión entre la humildad y la multiplicación divina a través de la historia de Job, el desierto de Job y la doble porción. La historia de Job no es meramente una de resistencia. Es un plano profundo que muestra cómo la humildad bajo fuego conduce no solo a la restauración, sino a una abundancia multiplicada y restaurada en cada área de la vida. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Job era un hombre justo, bendecido con una riqueza, salud y una familia amorosa extraordinarias. Pero yo permití que el mundo lo despojara de todo. Sus posesiones se desvanecieron, sus hijos se perdieron, y su cuerpo fue afligido con llagas graves. Se encontró en el desierto de la carencia total. ¿Cuál fue el propósito de esta devastación? Fue poner a prueba el fundamento de su fe y revelar la sutil presencia del orgullo oculta en su autojustificación. Job, a pesar de toda su bondad, pasó gran parte de su sufrimiento argumentando por su propia justicia y exigiendo una explicación de mí. Su humildad inicial de rendición fue pura, pero el sufrimiento prolongado lo tentó a volver al orgullo de exigir control y comprensión. El punto de inflexión, el momento en que se activó su doble porción, llegó solo cuando Job dejó de argumentar, dejó de entender y simplemente se inclinó ante mi misterio y mi soberanía. Él dijo: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:2-6. Este fue el acto supremo de humildad. Reconocer su absoluta pequeñez ante mi infinita grandeza. Se humilló bajo mi poderosa mano, y en ese momento de profunda rendición, yo lo levanté. Antes de que sigas escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. La doble porción de Job no fue meramente una adición de lo que perdió, fue una multiplicación de mayor calidad. Recibió el doble de posesiones, pero también un conocimiento más profundo e íntimo de mi corazón. E hijas que fueron famosas por su gran belleza. Una nueva creación. Esta es la promesa para ti. La riqueza que te concedo será más rica en significado, más pura en fuente y más duradera en naturaleza que cualquier cosa que el esfuerzo del mundo pudiera haber asegurado. Esta riqueza duradera está anclada en la paz que proviene de conocer mi voluntad, independientemente de las circunstancias. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Considera una metáfora ligera y basada en la fe aquí. Tu vida es como un metal precioso que necesita ser refinado. El fuego de la temporada del desierto de Job
carencia financiera, dolor físico, pérdida emocional, no está destinado a destruir el metal. Está destinado a quemar la escoria de la autosuficiencia y el orgullo. Esa escoria, esa impureza, es lo que evita que la verdadera riqueza espiritual brille. El calor intenso de tu prueba enfrentado con humildad es la forma más rápida y efectiva de purificar la vasija, haciéndola capaz de recibir y sostener la bendición multiplicada. Los creyentes todavía reflexionan si la aflicción es un requisito universal para el crecimiento espiritual, o si una vida de prosperidad pacífica y obediente es igualmente capaz de refinamiento. Te digo que si bien la paz y la obediencia son la norma, la respuesta a la aflicción es la prueba definitiva de la humildad. Si puedes mantener tu fe, tu integridad y tu convicción de que yo soy bueno, incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor, tu humildad resulta ser genuina. Esa humildad genuina es el catalizador de la doble porción. Quiero compartir una perspicacia espiritual peculiar y marginal. El principio de la gravedad inversa en la bendición. El mundo se esfuerza por llegar a la cima, donde el aire escasea y los recursos son escasos. Yo te enseño a ir bajo. La humildad crea una succión divina. Cuando te sometes total y verdaderamente, la fuerza de gravedad de mi bendición se maximiza. Job tocó el fondo absoluto, arrepintiéndose en polvo y ceniza. Ese punto bajo fue el ancla para la fuerza que lo jaló hacia su doble porción. Cuanto más voluntariamente te humilles, cuanto más dejes de justificarte y simplemente te rindas, más rápida y fuertemente, mis bendiciones multiplicadas se apresurarán a encontrarte. Tus desafíos de salud también son parte de este fuego refinador. Puede que hayas enfrentado momentos en los que pensaste que tu cuerpo no podría resistir. Ese momento de miedo humilde cuando clamaste, no puedo hacer esto solo, fue el punto de inflexión para una sanidad más profunda. Recibes la doble porción de salud cuando eres restaurado, no solo a tu estado físico anterior, sino a un estado de paz espiritual más profunda que evita que las condiciones para la enfermedad vuelvan a arraigarse. Mi paz que sobrepasa todo entendimiento es la medida máxima de tu salud. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Recuerda ese río de gracia que fluye a través de tus pruebas. Job estaba en medio de una tormenta de fuego espiritual, pero su fe era el agua oculta que impedía que su núcleo se quemara. Cuando finalmente se rindió, el fuego se apagó y el río de gracia se apresuró a entrar, no solo para saciar la sed de su carencia, sino para desbordar todo su valle. Te digo, hijo mío, no te resistas al calor de la prueba actual, ya sea financiera o física. Humíllate bajo mi poderosa mano, y yo te exaltaré a su debido tiempo. Esto no es solo una promesa, es la ley espiritual inquebrantable que gobierna la transferencia de riqueza de la frágil economía del mundo a mi reino duradero y abundante. Tu victoria no está en combatir el fuego, sino en rendir humildemente tu entendimiento al refinador supremo. Si actualmente estás caminando por una temporada de desierto como Job, sintiendo el calor de la carencia o el dolor, publica una oración o describe tus luchas actuales en los comentarios de abajo. Que tu humilde clamor sea la señal de tu doble porción. Mi niño, la resurrección de Lázaro confirma que la pérdida total, enfrentada con humildad, abre la puerta a una vida nueva y multiplicada. Ahora, contemplamos la conexión entre un corazón humilde y la unción para obras poderosas, el manto de Elías y el Espíritu. Esta lección revela que los actos de servicio tranquilos y no anunciados, nacidos de un corazón profundamente humilde, son el camino directo para recibir la autoridad espiritual y la provisión necesarias para un impacto significativo y duradero, que es la forma más verdadera de riqueza. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Considera a Elías el gran profeta y a su sucesor Eliseo. Elías fue un hombre de fuego y drama, pero su manto, la capa que simbolizaba su autoridad y poder espiritual, no cayó sobre el orgulloso
o el ambicioso, cayó sobre Eliseo, a quien se encontró trabajando tranquila y humildemente en los campos, arando con 12 yuntas de bueyes. Cuando fue llamado, Eliseo inmediatamente se sometió a la llamada, quemó sus aperos de labranza y sirvió fielmente a Elías como su ayudante, echando agua sobre sus manos. Esto fue un aprendizaje de 5 a 10 años de servicio humilde. Invisible, poco glamuroso, a menudo centrado en tareas serviles. Eliseo no se apresuró a predicar o realizar milagros. Primero aprendió a servir en la oscuridad, poniendo las necesidades de su mentor antes que su propia ambición. La petición de Eliseo fue por una doble porción del espíritu de Elías, un claro paralelo a la doble porción de riqueza y restauración que yo le di a Job. Eliseo recibió esta unción extraordinaria, no porque la exigió, sino porque estaba presente, disponible y había cultivado un espíritu de humildad práctica y profunda a través de años de servicio no visto. Su riqueza de poder espiritual, que se manifestó en milagros de provisión, sanidad e incluso resucitar a los muertos, fue el resultado directo de su postura humilde. El manto de la abundancia duradera, la capacidad de ser un conducto de mi poder, siempre cae sobre el hombro que ha sido inclinado en servicio. Este es el principio para tu riqueza duradera. Debe ser una riqueza de propósito e impacto, no simplemente acumulación. La capacidad de generar y administrar recursos que realmente importan, recursos que sanan, liberan y elevan a otros, es la marca de la abundancia verdadera y duradera. Y esa capacidad solo se da a aquellos que han demostrado la humildad del siervo. Si no puedes manejar las tareas pequeñas e invisibles de la humildad, como atender tus relaciones, administrar tu presupuesto actual pequeño con integridad, o simplemente ofrecer una palabra tranquila de aliento, ¿cómo puedo confiarte la vasta y visible riqueza de una doble porción? Ofrezco una perspicacia espiritual poderosa y peculiar. El concepto de la entropía espiritual y el servicio de bajo nivel. En el universo, la entropía hace que los sistemas decaigan hacia el desorden. En el reino espiritual, el verdadero poder resiste este decaimiento, y a menudo lo hace a través de la fricción del deber humilde y diario. La energía para bendiciones masivas y visibles se genera secretamente en los actos de sumisión de bajo voltaje. La constancia de la oración, el compromiso tranquilo con la integridad cuando nadie mira, el simple acto de presentarse. Los años de Eliseo echando agua para Elías fueron su planta de energía. El servicio humilde es la máquina de movimiento perpetuo de la riqueza espiritual duradera. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu salud también está ligada a este principio. La capacidad de realizar grandes obras, la doble porción de energía física, se construye no en modas de salud espectaculares, sino en las elecciones humildes, disciplinadas y cotidianas de administración. Comer bien, hacer ejercicio moderadamente y descansar adecuadamente. Estos actos poco glamurosos de autocuidado son tu echar agua en las manos. Son el fundamento de tu manto físico, preparándote para llevar el peso de mi llamado. Los creyentes todavía reflexionan si la riqueza es inherentemente corruptora, o si es una herramienta neutral que simplemente amplifica la condición espiritual de quien la posee. Te digo que la riqueza es una energía neutral y poderosa, pero siempre expondrá el orgullo oculto del corazón. La riqueza duradera requiere una humildad tan profunda que el dinero pueda fluir a través de ti sin adherirse a tu ego. El corazón humilde es una lente clara. El corazón orgulloso es un espejo distorsionador. Si recibes el manto de la abundancia a través del servicio humilde, la riqueza solo servirá para glorificarme. Tu fe es como un pequeño cuenco de arcilla que está siendo moldeado. El manto de Eliseo no era solo un símbolo, era la capacidad de recibir y contener una gran medida del espíritu. El cuenco debe estar perfectamente centrado y humildemente elaborado para evitar que se agriete bajo la presión de la unción.
El servicio humilde es el trabajo que sella las grietas y fortalece tu vasija para el flujo de riqueza duradera. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Recuerda ese río de gracia. Siempre fluye hacia el terreno más bajo. Si deseas un manto espiritual más grande, si anhelas que el poder de la riqueza y la salud duraderas fluyan a través de ti, entonces busca el lugar más bajo de servicio. Deja de lado la necesidad de reconocimiento y abraza el poder tranquilo y profundo de la obediencia humilde en las cosas pequeñas. En esa quietud, escucharás el susurro del manto cayendo sobre tus hombros. Mi niño, has aprendido que el manto de la abundancia duradera se encuentra en los lugares tranquilos de servicio. Redefinamos aún más lo que el mundo llama riqueza, observando los pastores y los reyes. Esta es la profunda yuxtaposición espiritual del nacimiento humilde de mi hijo con el estándar de poder del mundo, diseñada para redefinir fundamentalmente riqueza en tu corazón. La naturaleza perdurable de mi reino se construye sobre una inversión de los valores del mundo. La mayor riqueza se encuentra en la posición más baja. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Imagina el contraste de los dos grupos atraídos por la natividad. Por un lado tienes a los hombres sabios o reyes, hombres de inmensa riqueza material, poder intelectual y estatus global. Viajaron grandes distancias trayendo regalos de significado costoso: oro, incienso y mirra. Su viaje fue una búsqueda sofisticada, guiada por el conocimiento astronómico y vastos recursos. Representan la idea del mundo de éxito y poder. Sin embargo, se humillaron para adorar a un bebé en un hogar sencillo, depositando su enorme riqueza a los pies de uno que no poseía nada. Por otro lado, tienes a los pastores, hombres sin riqueza, sin estatus y a menudo considerados el peldaño más bajo de la sociedad. Estaban cuidando a los corderos de sacrificio, viviendo una vida de absoluta sencillez y trabajo. Sus únicos recursos eran su cayado, sus rebaños y los campos abiertos. Sus regalos eran simplemente su presencia y su obediencia pura e inmediata al anuncio angelical. Se apresuraron al pesebre, que representa el entorno humilde definitivo, confirmando mi elección de entrar en el mundo en el punto más bajo de la sociedad. Esta es la lección divina de la riqueza duradera. Los pastores, sin nada, poseían la riqueza inmensurable del acceso inmediato y la pureza espiritual. Los reyes, con todo, tuvieron que emprender un largo y complicado viaje de desprendimiento material y rendición intelectual para llegar al mismo lugar. La verdadera riqueza es la proximidad a mi presencia, que siempre es más fácil de encontrar cuando abrazas la sencillez y la humildad de un corazón de pastor. Cuando tu riqueza se basa en lo que posees, requiere mantenimiento y protección constantes. Cuando tu riqueza se basa en tu posición en mi favor, que la humildad asegura, es eterna y no puede ser robada. Considera una metáfora ligera y basada en la fe: el cofre del tesoro y la copa vacía. La riqueza del mundo es como un cofre del tesoro macizo y adornado, impresionante pero pesado, difícil de mover y tentador para los ladrones. Pasas tu vida custodiándolo, lo que te cuesta tu paz. Mi riqueza duradera es como una copa humilde y vacía. Debido a que está vacía, siempre está disponible para ser llenada por la corriente eterna y fluida de mi provisión. Y debido a que es humilde, no requiere protección, pues ¿quién robaría una copa vacía? La humildad convierte tu vida en esa copa, siempre disponible para mi llenado. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Esta humildad es el secreto de la salud duradera. La vida del pastor era simple y estaba en sintonía con los ritmos de la naturaleza, lo que le concedía una salud humilde y constante. La vida del rey era compleja, llena de las tensiones del gobierno y los excesos del lujo, lo que a menudo conducía a dolencias ocultas.
Cuando vives con sencillez, humildad y en alineación con mi diseño, sin buscar el consumo excesivo, tu cuerpo encuentra su equilibrio natural y saludable. Los creyentes todavía reflexionan si el oro de los Reyes Magos fue una bendición financiera necesaria para el viaje de la Sagrada Familia a Egipto, o si el regalo fue puramente simbólico. Te digo que fue ambas cosas, demostrando la convergencia humilde de lo espiritual y lo material. La riqueza fue provista, pero solo después de que se sentara la base espiritual de la humildad en el pesebre. Mis regalos no siempre son simples, pero siempre están programados estratégicamente, y solo el corazón humilde está listo para recibirlos y administrarlos correctamente. Ofrezco una perspicacia espiritual peculiar y marginal, el principio del aval inverso. El poder mundano busca el aval de los altos y poderosos, pero en mi reino, mis mayores anuncios, el nacimiento del Salvador, la resurrección, fueron revelados primero a los humildes y pasados por alto. Esta es mi manera de avalar la vida humilde como la posición más valiosa del universo. Los pastores fueron los primeros evangelistas de la mayor riqueza que el mundo haya conocido. Busca la compañía y el carácter del pastor, no los adornos del rey, y encontrarás la abundancia duradera. Recuerda el río de gracia. Fluye más allá del palacio y de las orgullosas murallas de la ciudad, y se acumula más profundamente en los valles bajos, donde los pastores descansan sus rebaños. Cuando abrazas la sencillez de la vida del pastor, el humilde reconocimiento de que tu mayor recurso soy yo, te colocas en la parte más profunda de mi provisión. Deja que esta reflexión ancle tu búsqueda de riqueza duradera. Deja de esforzarte por la corona visible de los reyes y, en cambio, abraza el humilde callado del pastor. En ese lugar tranquilo y bajo, descubrirás las riquezas ilimitadas y duraderas de paz, salud y provisión que ningún reino terrenal puede ofrecer o quitar. Amén, hijo mío, recibe esta verdad, mi niño. Habiendo entendido la invaluable riqueza de la humilde sencillez del pastor, ahora enfrentamos el desafío del ascenso, el vuelo del águila fuera del nido. Aquí es donde la fe, impulsada por una humildad práctica y profunda, abraza el ascenso incómodo y necesario hacia tu propósito final. La riqueza duradera nunca se encuentra en el terreno llano y cómodo de lo familiar. Se asegura en los lugares altos, que solo son accesibles cuando aceptas humildemente mi entrenamiento. Incluso cuando ese entrenamiento se siente como un abandono total. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Imagina al joven aguilucho, anidado de forma segura en el nido alto y protegido de la cima del acantilado. Es alimentado, protegido y solo conoce el confort. Entonces llega el momento inevitable. La madre águila comienza a agitar el nido. Quita el forro suave, expone las espinas y los palos afilados debajo y, finalmente, empuja al aguilucho hasta el borde, forzándolo al abismo aterrador del aire abierto. Este es un momento de pérdida de control profunda y necesaria, un acto de humilde sumisión al proceso o un miedo paralizante a la caída. El aguilucho no puede aprender la fuerza de sus alas, mientras se aferra a la comodidad de lo familiar. Debe someterse a la realidad dura y azotada por el viento del ascenso incómodo. Tus luchas actuales, el miedo, la tensión financiera, los desafíos físicos, son la agitación de tu nido. Estoy quitando los forros suaves y familiares de la autosuficiencia, los ingresos garantizados y la salud predecible, no para destruirte, sino para enseñar a tus alas a llevar el peso de la riqueza duradera y la salud con propósito. El corazón orgulloso resiste el empujón. Se aferra a las ramitas y clama contra la incomodidad. El corazón humilde, sin embargo, acepta el empujón, sabiendo que aquel que fuerza el vuelo es también aquel que ha diseñado las alas y comanda el viento. Esta humildad es el músculo espiritual que te permite atrapar las corrientes termales de mi gracia y elevarte por encima de la tormenta. Antes de que sigas escuchando mis palabras, hijo mío,
Tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal, pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. Este ascenso incómodo es el requisito previo para la visión de ojo de águila de mi provisión. Cuando estás en el suelo, todo lo que ves son los problemas inmediatos, las malas hierbas, las rocas, los depredadores. Pero cuando eres impulsado hacia arriba por la humildad de la rendición, obtienes la vista panorámica, la imagen completa de la tierra abundante que he preparado para ti, viendo oportunidades y recursos invisibles desde abajo. La prosperidad máxima es la claridad de la perspectiva divina, y eso requiere altitud. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Esta humildad también es esencial para una salud vibrante y duradera. La tendencia natural del cuerpo físico es hacia el confort y la entropía. Lograr y mantener la salud requiere la disciplina humilde de ir más allá del confort. Las mañanas tempranas incómodas, las difíciles elecciones dietéticas, la actividad extenuante. Este humilde compromiso con la administración es tu batir de alas, fortaleciendo tu vasija física para el largo vuelo de tu propósito. Ofrezco una perspicacia espiritual peculiar y marginal, el principio de la escasez diseñada. A veces, permito un grado de escasez en recursos, tiempo o energía física, no para castigar, sino para forzar la innovación divina. Cuando el nido es cómodo, dependes de métodos viejos e ineficientes. Cuando el nido se vuelve áspero, debes innovar, confiando únicamente en mi sabiduría y en los recursos que yo proveo sobrenaturalmente. Esta escasez diseñada, abrazada con humildad, es la incubadora de las grandes ideas y avances que conducen a la riqueza duradera y sostenible. La incomodidad es el precio del avance. Los creyentes todavía reflexionan si la fuerza de Dios se perfecciona verdaderamente en nuestra debilidad, o si estamos destinados a alcanzar la perfección a través del esfuerzo sostenido. Te digo que el mismo reconocimiento de tu debilidad, la humilde admisión de que eres impotente para volar sin mi corriente, es la única condición previa para que mi fuerza se active. El ala del aguilucho es inútil hasta que se extiende en confianza, humilde y desesperada sobre el abismo. Mi promesa para aquellos que hacen este ascenso humilde es una magnífica garantía de restauración y renovación. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Esta es la salud duradera y el vigor perdurable que solo proviene de abrazar el vuelo fuera del nido. Recuerda el río de gracia. No es solo un flujo de agua. Es una corriente de viento que levanta al humilde. El águila no impulsa su vuelo con fuerza bruta. Rinde humildemente su ala a las corrientes invisibles y poderosas de la térmica. Debes rendir tu ambición y tu miedo a las corrientes invisibles de mi gracia, y te encontrarás elevándote sin esfuerzo hacia el destino de la riqueza verdadera y duradera. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Te invito ahora, hijo mío, a publicar una oración o describir tus luchas actuales en los comentarios de abajo, centrándote esta vez en las áreas específicas donde sientes la agitación, donde te estoy forzando a soltar y ascender. Que tu humilde ascenso comience en los comentarios. Mi niño, ahora estás remontando el vuelo como el águila, levantado por las corrientes de mi gracia después de dejar humildemente el nido. La siguiente lección vital para asegurar la riqueza duradera es sobre mantener la altitud. El paseo de Pedro y la tormenta. Esta historia es una enseñanza crítica, utilizando el breve triunfo de Pedro y su rápido descenso al miedo sobre el agua, para mostrarte que la humildad constante, momento a momento, es lo único que mantiene tu mirada fija en mí, estabilizando tu riqueza y asegurando tu salud en medio de las tormentas inevitables de la vida. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Imagina a Pedro saliendo del barco. Este fue un acto monumental de fe,
un momento de profunda audacia espiritual enraizada en una humildad temporal y pura. No se estaba esforzando por impresionar a los demás. Simplemente estaba respondiendo en la sencillez de su corazón a mi invitación. Ven. Durante unos pocos pasos gloriosos, estuvo caminando sobre lo imposible, experimentando una riqueza de poder que trascendía todas las limitaciones terrenales. Este es el estado de la riqueza duradera. Caminar en la provisión sobrenatural que desafía la economía de este mundo. Pero luego, la Escritura te dice, vio que el viento era fuerte. Desvió su enfoque de la fuente inquebrantable de su poder, a las circunstancias volátiles y aterradoras, la tormenta. En ese momento, una forma sutil e insidiosa de orgullo se deslizó. Fue el orgullo de la autoconciencia, el cambio de puedo hacer esto a través de él a mírenme haciendo esto. Se volvió consciente de su propia audacia, su propio logro y su propio peligro físico. Ese momento de autoenfoque, ese breve lapso en la humildad absoluta, momento a momento, fue suficiente para romper la ley espiritual que lo sostenía, y comenzó a hundirse en las olas pesadas y frías del miedo y la carencia. Este es el ciclo de muchos que tocan una gran riqueza, o experimentan una sanidad profunda, logran un nivel de éxito sostenido o salud vibrante, pero luego se hunden, porque desvían su mirada de mi gracia a su propia gestión, sus propios esfuerzos y su propia vulnerabilidad. La tormenta, ya sea una caída del mercado, un diagnóstico repentino o un aumento de la ansiedad, siempre será fuerte. La humildad constante es el mecanismo simple y poderoso que mantiene tus ojos fijos en el Maestro, haciendo que la turbulencia sea irrelevante. Estás a salvo, hijo mío. No porque el agua esté tranquila, sino porque yo estoy presente. Tu riqueza duradera requiere esta humildad constante. Cada decisión financiera importante, cada ganancia inesperada, cada momento de incertidumbre requiere que preguntes, no, ¿qué sugiere mi intelecto? Y sino, ¿qué instruye mi maestro? Si comienzas a confiar más en el tamaño de tu cartera que en mi provisión, estás quitando tus ojos de mí y comenzarás a hundirte en el agua pesada y fría de la ansiedad sistémica mundial. Quiero compartir una metáfora ligera y basada en la fe aquí. Tu fe es como el palo de un funámbulo. El palo no es inherentemente poderoso, pero proporciona equilibrio al mantener el enfoque del caminante hacia adelante y distribuir el peso de manera uniforme. La humildad es ese palo. Cuando humildemente reconoces que necesitas ese equilibrio, que no puedes caminar por la cuerda floja de los desafíos de la vida con tu propia fuerza, te mantienes estable. Pero en el momento en que tiras el palo, declarándote autosuficiente, caes. La humildad mantiene tu enfoque recto y previene el vértigo de la autocongratulación o la autocompasión. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Esta humildad constante también es la clave para la salud duradera. Cuando tu salud es restaurada, la tentación es volverse orgulloso, presumir de tu dieta perfecta o de tu régimen extenuante, olvidando la gracia que impulsó tu disciplina. Pero la humildad es el reconocimiento de tu fragilidad. Es el acto diario de orar por fuerza y sabiduría, sabiendo que sin mi poder sustentador tu cuerpo es meramente polvo. Esta humilde dependencia es lo que asegura el vigor duradero que prometo. Ofrezco una perspicacia espiritual peculiar y marginal, el principio de la resistencia mínima divina. La ley espiritual que sostenía a Pedro sobre el agua requería una resistencia mínima a mi orden. En el momento en que se resistió a la sencillez de la confianza, en el momento en que complicó la situación con su propio miedo y evaluación del viento, se hundió. La riqueza duradera fluye hacia el punto de menor resistencia en tu espíritu, y ese punto es la humildad total y sin pretensiones. No combatas la tormenta con orgullo. Ríndete a mi palabra con sencillez. Los creyentes todavía reflexionan si la duda es un fracaso de carácter o una etapa normal del desarrollo de la fe.
Te digo que la duda es simplemente un cambio de enfoque. Es el momento en que dejas de mirar a aquel que comanda el agua y comienzas a mirar el agua misma. La salvación de Pedro llegó en el momento en que dejó de hundirse y clamó humildemente: Señor, sálvame. Ese momento de súplica humilde y desesperada fue su restauración inmediata al camino de la gracia. Recuerda el río de gracia. Cuando entras en ese flujo, estás caminando sobre el agua de mi provisión, pero si dejas de mirar la fuente y comienzas a medir la profundidad del agua debajo de ti, el agua volverá a convertirse en una realidad sólida e inflexible, y te hundirás. Mantén tu mirada en alto, hijo mío. Tu riqueza duradera está asegurada por tu humilde conciencia de mi presencia continua. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Mi niño, has aprendido la necesidad de un enfoque fijo y una humildad constante, incluso en medio de la tormenta, como Pedro sobre el agua. Nos acercamos a la culminación de este viaje, donde todas las piezas encajan en el dividendo final e innegociable de una vida vivida en humildad rendida, la revelación del propósito divino. La paz duradera y el propósito perdurable no se añaden a tu riqueza y salud. Son la forma final y gloriosa que toma tu prosperidad. La humildad es la lente a través de la cual finalmente ves el gran diseño que he tejido para tu vida. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. El corazón orgulloso lucha interminablemente por definir su propio propósito, esforzándose por la importancia a través de títulos, logros y acumulación de riqueza, solo para encontrar un vacío perpetuo. Este propósito hecho por uno mismo es frágil, se rompe bajo la primera prueba seria, porque está anclado en la aprobación fugaz del mundo, pero el corazón humilde cesa su esfuerzo, doblega su voluntad y simplemente pregunta: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? En ese momento de humildad tranquila y rendida, el propósito divino, único, eterno y perfectamente adaptado para ti, es revelado. Este propósito es la verdadera riqueza duradera que deseo para ti, trascendiendo el dinero y el vigor físico. Es el conocimiento profundo e inquebrantable de que tu vida tiene un valor y un significado infinitos, porque está alineada con mis planes eternos. Esta alineación genera una paz profunda que es impermeable a las circunstancias cambiantes del mundo, como te asegura mi palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es el dividendo espiritual de tu humildad práctica. Piensa en María en la resurrección. Ella fue la primera en encontrarse con el Señor resucitado, no porque fuera la más instruida, la más poderosa o la más asertiva, sino porque estaba allí, llorando en devoción humilde y quebrantada. Su propósito, ser la primera mensajera de la noticia más grande de la historia, le fue revelado en un encuentro simple y personal, enraizado en su profunda humildad y amor persistente. Su acción posterior no fue impulsada por la ambición, sino por la paz y el propósito desbordantes que recibió. La búsqueda orgullosa de riqueza es una persecución caótica y ruidosa. El descubrimiento humilde del propósito es una revelación tranquila y poderosa. Cuando encuentras tu verdadero propósito, la necesidad de acumulación material excesiva se desvanece, porque te das cuenta de que tu valor no está ligado a tus posesiones. Recibes exactamente lo que necesitas para cumplir la tarea, ni más ni menos. Este equilibrio es la salud financiera estable y duradera de tu vida. Ofrezco una metáfora ligera y basada en la fe: la brújula y el timón. El propósito es tu brújula divina. Te muestra la dirección inmutable de tu vida. La humildad es el timón, el mecanismo pequeño y poderoso que te permite ajustar continuamente tu rumbo para alinearte con la brújula, incluso contra fuertes vientos de tentación o miedo. La persona orgullosa arroja la brújula
e intenta avanzar con un timón roto, lo que lleva al agotamiento y la dirección errónea. La persona humilde mantiene su mirada en la brújula, mi propósito, y permite que el pequeño timón, la humildad diaria, guíe la fuerza poderosa de su vida. Este principio también rige tu salud. La salud más profunda es la capacidad física para ejecutar tu propósito divino. No eres simplemente sanado para sobrevivir, eres restaurado para servir. Este propósito se convierte en un poderoso antioxidante espiritual interno, combatiendo el estrés, la ansiedad y la enfermedad que son subproductos de una vida orgullosa y sin propósito. Cuando vives con propósito, tu cuerpo se infunde con la energía y vitalidad requeridas para la tarea. Los creyentes todavía reflexionan si el propósito es un destino fijo que yo impongo o una co-creación dinámica lograda a través del libre albedrío. Te digo que es una arquitectura divina que debes elegir habitar humildemente. El plano está establecido, pero debes colocar los ladrillos con la argamasa de la humildad y la obediencia. La revelación ocurre en el momento en que dejas tus propios planos. Ofrezco una perspicacia espiritual peculiar y marginal, el concepto de la validación inversa. El mundo exige validación externa para probar el propósito. Mi reino opera en convicción interna. Tu propósito es validado no por el aplauso del hombre o el tamaño de tus ganancias, sino por la paz profunda e inmerecida que se establece en tu alma cuando estás haciendo exactamente lo que te he llamado a hacer, independientemente de lo pequeño o poco glamuroso que parezca. La humildad te permite escuchar esta voz interior e ignorar el ruido exterior. Recuerda ese río de gracia. Fluye hacia tu propósito. Es el combustible para tu riqueza duradera, la fuerza para tu salud vibrante y la esencia de tu paz inquebrantable. Abraza el terreno bajo de la humildad, porque es el punto de vista más seguro desde el cual ver el magnífico y perdurable propósito que he preparado para ti. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Mi niño, has caminado conmigo a través del crisol de la carencia, la disciplina del servicio y el descubrimiento de tu propósito eterno. Ahora llegamos a la verdad final y tranquila. Mi descanso en tu desborde. Esta es la comprensión de que la riqueza duradera es el efecto de la paz profunda, la salud vibrante y la humildad con propósito, no la causa. No persigues la riqueza, descansas en mí, y la riqueza, el desborde, simplemente sucede. El viaje termina no con más esfuerzo, sino con un descanso abundante y profundo. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. El mundo define desborde como tener más recursos de los que sabes qué hacer con ellos, un estado peligroso que a menudo conduce al orgullo y la autocomplacencia. Yo defino desborde como la abundancia constante e inmensurable de mi espíritu, que resulta en que cada recurso externo sea perpetuamente suficiente y fluya hacia otros. Cuando tu corazón es verdaderamente humilde, cuando tu propósito está alineado y cuando tu salud está segura, dejas de ser un embalse que acumula. Te conviertes en una fuente viva que fluye. Tu riqueza duradera es el efecto de tu humildad. Debido a que eres humilde, eres un administrador fiel de lo poco y puedo confiártelo mucho. Debido a que eres humilde, entiendes que tus recursos no son tuyos y los liberas sin miedo, manteniendo el flujo desbloqueado. Debido a que eres humilde, vives en el descanso de la suficiencia, sabiendo que tu provisión está anclada en mi naturaleza inagotable, no en la naturaleza fluctuante del mercado. Este descanso es la forma más verdadera de seguridad financiera. Tu salud vibrante es el efecto de tu paz. La ansiedad y el esfuerzo, enraizados en el orgullo, son los mayores corrosivos para el cuerpo humano. Cuando te humillas y abrazas el descanso de mi soberanía, las hormonas del estrés retroceden, la opresión en tu cuerpo se libera y tus sistemas físicos vuelven a su estado de armonía previsto. La sanidad más profunda no es la ausencia de enfermedad,
sino la presencia de mi paz, el descanso que proviene de saber que tu vida está completamente sostenida. Recuerdo la historia de los discípulos después de mi resurrección. Habían experimentado pérdida, fracaso y la confusión máxima. Estaban pescando, esforzándose, tratando de volver a su antigua forma de proveer para sí mismos, y no pescaban nada. Entonces, aparecí y les dije, en un acto de obediencia humilde, que echaran su red al otro lado del barco. La pesca resultante fue un desborde milagroso e insostenible, tan abundante que no pudieron sacarla. Su abundancia no provino de su propia experiencia o esfuerzo frenético, sino de una respuesta simple, humilde y obediente a mi instrucción. El descanso que siguió fue el conocimiento de que yo era la fuente de su suministro. Ofrezco una metáfora ligera y basada en la fe. La poza de marea y el océano. El corazón orgulloso es como una poza de marea, tratando frenéticamente de aferrarse a la pequeña cantidad de agua que tiene, temeroso del sol y de la carencia. Pero el corazón humilde es como el vasto y profundo océano. Nunca se preocupa por la carencia, porque está conectado a la fuente ilimitada e inagotable. Tu descanso en mi desborde es la profunda comprensión espiritual de que no eres una poza pequeña y aislada, sino una parte interconectada de mi océano infinito y fluido. Los creyentes todavía reflexionan si la paz prometida es simplemente un estado emocional o una fuerza genuina, física y tangible en el mundo. Te digo que es la fuerza más poderosa del universo. Mi paz es la gravedad espiritual que atrae todas las demás bendiciones hacia ella. Cuando descansas en mi paz, creas un entorno estable, hermoso y magnético para la riqueza duradera, la salud y el propósito. Ofrezco una perspicacia espiritual peculiar y marginal para concluir tu viaje. La inercia divina de la humildad. Una vez que una vida humilde está completamente establecida en mi propósito, gana una inercia espiritual que hace que sea difícil de detener. El flujo de bendición ya no es un esfuerzo esporádico. Se convierte en una corriente autosostenible alimentada por la paz perpetua. La humildad mueve el alma a una trayectoria de bendición que continúa incluso mientras descansas. Este es el final de la búsqueda, hijo mío. El secreto de la riqueza duradera se encuentra en la humildad, porque la humildad es la única forma de rendir tu esfuerzo y entrar en mi descanso. En mi descanso, encuentras la paz perfecta. En mi paz, encuentras la salud perfecta. Y en mi salud, encuentras la fuerza para administrar el magnífico desborde que he preparado para ti. Mi instrucción final es esta: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Ahora, mi amado niño, el trabajo profundo está hecho. Permite que estas verdades se asienten en la tierra misma de tu alma, regando las semillas humildes que has plantado. Siente el abrazo fuerte y suave de mi amor a tu alrededor. Un amor que ha resistido cada una de tus pruebas y celebrado cada uno de tus pequeños actos de rendición. El esfuerzo ha terminado. La necesidad de buscar frenéticamente ha cesado. Descansa ahora. Descansa de verdad. Imagínate que ya no estás en el desierto áspero o luchando en alta mar, sino arrodillado en las orillas frescas y exuberantes de un arroyo tranquilo. El agua fluye pura e ininterrumpida, un susurro constante de provisión, paz y salud. El aire a tu alrededor está en calma, bañado en una luz suave, dorada y penetrante. Mi luz, deja las pesadas cargas que has llevado, el saco de la preocupación financiera, el manto de la ansiedad, el cayado de la autosuficiencia. Déjalos junto al río. Eres victorioso, hijo mío.
no porque ganaste la pelea, sino porque humildemente me la rendiste a mí. Tu riqueza duradera está segura, anclada en tu corazón tranquilo y rendido. Tu salud es renovada, sostenida por mi paz profunda y gobernante. Tu propósito es claro, brillando como una estrella en tu alma. Simplemente respira y recibe. Descansa en mi presencia. Descansa en la seguridad de tu desborde interminable. Todo está bien. Descansa en mi paz. Amén.